persona, Juan, que brevemente pues te introduzca, nos introduzca tu figura como, bueno, pues aficionado, estudioso y importante coleccionista del mundo taurino. Entonces, sobre todo en el tema de vestimenta. Y agradecerte en nombre de todos pues que contemos contigo, Alberto, que muchísimas gracias. Y Juan, tú si quieres Sí, pues, comentarnos un poco su perfil, pues muchísimas gracias y un abrazo. Encantado, yo encantado. pues bueno, yo, o sea, casi más que el perfil y además a lo mejor desde el punto de vista taurino muy rápido, pero comentar un poco yo como contacto con Alberto y un poco yo mi sensación como aficionado, un poco lo que yo percibo y lo que veo, que creo que es a lo mejor más interesante que yo que sé, que el propio perfil y laboral, estas cosas que en el fondo importa un poco en este planeta de los toros. Y un día, hace unos años, no sé si recordáis, en los bajos del 9 en las ventas, hubo una exposición de trajes y trebejos del siglo XIX que me resultó muy curioso. Entonces, ahí pues contacté, digo, oye, ¿y esto quién es? Pero esto es la Comunidad de Madrid. No, esto es una colección privada de un coleccionista. Entonces, pues ahí conocí a Alberto. Fui luego a su casa, tuvo la amabilidad de invitarme y la verdad es que yo me quedé pasmado. Me abrió dos armarios donde empezaron a salir trajes, chaquetillas, monteras del siglo XIX que me quedé auténticamente pasmado. Y un poco lo que comentaba antes, es decir, Alberto lo que es un coleccionista, sobre todo de trajes, de trebejos, muy centrado en lo que es el siglo XIX. A mí me parece admirable y además yo creo que es bueno aquí porque que esté aquí con nosotros, además para que nos lo explique, para que, yo ya se lo he dicho más de una vez, en la medida de lo posible que yo le pueda ayudar, que le podamos ayudar, porque es admirable lo que está haciendo. Esta semana se anunció el Premio Nacional de Tauromaquia a Morante. Y yo creo que fantástico y está muy bien dado. Y yo diría, ojalá además de ese Premio Nacional de Tauromaquia, no en su lugar, sino ojalá además hubiera un Premio Nacional de Tauromaquia para gente que está apoyando la fiesta y que le está apoyando en este sentido, como lo que está haciendo Alberto, que de su dinero está repatriando patrimonio cultural a España sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado, del gobierno. Pero no solo ningún tipo de ayuda, sino trabas. Hace unos meses, y creo que lo puedo contar, ¿no, Alberto? Cuando me llamaste, Adelante, Juan. me llamó hace unos meses, me dice, Juan, ¿conoces a alguien en Aduanas en Barajas? Digo, joder, ¿pero qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te han detenido ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, no, mira, he comprado un traje fuera, Estados Unidos. en Estados Unidos, lo estoy trayendo y me lo han calificado de bien industrial. Y en Barajas me está costando más pagar la aduana que lo que me ha costado propiamente el traje. Es decir, que no solo es que no haya una subvención de ningún tipo, que debería haberla, es decir, debería haber decir, oiga, pues sí, y luego además estos bienes se pueden exponer en un museo, tal. No solo no hay una subvención, sino que además, señor, esto es un bien industrial y le va a costar a usted más pasar por aduana. Entonces, en fin, con esto ya termino la presentación y es un poco lo que quería decir, que es una joya lo que tiene en su casa, es admirable lo que está haciendo, traerse a España todas estas cosas que están por ahí desperdigadas y que lo que habría que hacer es ayudarle y yo qué sé, yo en la medida, en su momento me comentaba Alberto si había algún tipo de museo, algún sitio que se pudiera exponer, yo qué sé, pues los que estamos aquí también en esta tertulia, si podemos hacer algo, pues yo creo que esto es por lo que merece la pena también luchar y a la gente que merece la pena apoyar. Y todo tuyo, Alberto. Venga, muchas gracias, Juan. Y bueno, gracias por tus palabras y bueno, yo encantado de que esto al final pues, bueno, pues pueda acabar en algún sitio donde lo podamos disfrutar entre amigos, ¿no? Porque también te voy a decir una cosa, yo esto lo tengo en casa, la mitad lo tengo abajo en el salón, en dos armarios, como tú dices, y la otra mitad en el ático. Con lo cual, yo esto no lo veo todos los días ni lo veo, o sea, lo veo cuando viene alguien a casa. Y lo puedo enseñar. O sea, que si estuviese expuesto yo iría más a verlo. Y además el hecho de comentarlo pues con otros aficionados, ¿no? Y otros curiosos del tema taurino. O sea, que yo estaría encantado, vamos. No cabe la menor duda.
Así que, bueno, pues no sé, muchas gracias por tus palabras y por tu sugerencia. Esto, Alberto, déjame un momento que haga Sí. una interrupción de carácter técnico. Alberto va a mostrar tanto por vídeo como por fotos material, lo que va a compartir con nosotros. Entonces, los que podáis, si ponéis luego la vista del hablante y pantalla completa para poder apreciar lo que nos va a mostrar, pues os vendrá mejor, ¿vale? Que hemos hecho pruebas y nada más. Sí, perdona la interrupción, Alberto. Ok, no, sin problemas. Entonces, vamos a ver primero un poco cuál sería el contenido de la presentación de hoy. Entonces, he preparado un pequeño índice. Veríamos el vídeo a modo de introducción. No, si lo habéis visto todos, pues ya si queréis podemos directamente pasar un poco a la presentación. Como queráis. Entonces, la presentación consta de más o menos 3 partes. El toreo de a pie. Fijaos que cuando digo origen o lo presento como origen de la indumentaria taurina, no como evolución. Eso sería, digamos, quizás otro objeto de otra presentación o de otro capítulo, aparte de este. ¿Por qué el origen? Pues, pues porque he empezado a mirar, a rebuscar, a profundizar y salen cosas muy interesantes y bueno, que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Cómo es. Entonces, por eso, esta primera vez, digamos, bueno, pues lo he planteado desde su origen, de la indumentaria taurina. Nos iremos hasta algunas citas o algunas referencias del siglo XIII y acabaremos en el siglo XVIII, que como todos sabéis es, digamos, es el germen de lo que es el traje de torero, ¿no? Como el que conocemos ahora. A partir del siglo XVIII sí hay una razón de evolución en la indumentaria taurina. Hasta entonces no hay nada. No hay nada que se le parezca. Sí que puede haber aspectos relacionados con la psicología del traje taurino que sí luego se van a manifestar posteriormente en estas épocas que estamos hablando, sobre todo en el siglo XVII. Pero no, materialmente no hay una razón de evolución, vamos a decir. Entonces, la propuesta de hoy, y espero que os parezca bien, es bajar un poco a los orígenes y quedarnos en el siglo XVIII, que es donde, como decía antes, está realmente el germen, y luego pues comentar un par de piezas de mi colección, si os parece bien. Entonces, como veáis, si el vídeo lo habéis visto todos o si queréis que lo volvamos a ver, yo sin ningún problema, lo que me digáis, o si no, empezamos ya con la presentación. Como queráis, no sé. ¿Vamos al vídeo? Empezamos ya, si quieres, y luego ante las dudas ponemos el vídeo, porque seguro que va a haber muchas preguntas. ¿El vídeo al final dices? Sí, pues yo entraría ya en materia porque veo que tienes mucho y muy interesante y en función del coloquio ponemos el vídeo. Espero que sí, espero que sí. Entonces, como os decía antes, cuando te pones a profundizar sobre el origen de la vestimenta taurina o el traje de torero, al final acabas indefectiblemente encontrándote con el toreo de a pie en sus orígenes. Y eso, bueno, pues he cogido algunas notas que vamos a pasar a comentar. Vale. Entonces, como os decía, nos plantamos en el siglo XIII porque ya a partir de ahí empieza a haber referencias fehacientes y que, bueno, contrastables y que, bueno, pues, oye, que, digamos, para ir sobre hechos más o menos que la historia ha recogido, ¿no? Entonces, el toreo a pie, esto es muy conocido, yo creo que todos estamos pendientes al tanto de esto. El toreo de a pie tiene manifestaciones, yo diría, en 2 bloques. Por un lado, tenemos los festejos populares que alimentan a su vez el toreo a pie profesional, incluso en esos siglos que estamos comentando. Y luego, otro sitio, o sea, otra fuente del toreo de a pie son los propios mataderos, que abastecen de carne, sobre todo en ciudades como Cádiz y Sevilla. Luego veremos alguna referencia.
Luego otro bloque, como también es conocido, pues, es los festejos de corte caballeresco, ¿verdad? Donde tenemos como digamos, dos manifestaciones de este toro de a pie, ¿no? Por un lado están los de pie a tierra, que son los lacayos, en el siglo XV, siglo XVI, luego los chulos posteriormente en el XVII, y luego está lo que se llama el empeño de a pie, que es cuando el caballero baja a la arena a matar al toro a espada, porque se ha producido algún tipo de evento, una afrenta que llaman, del toro hacia el caballo, ¿no? Pues al caballo o al propio caballero. Es decir, si alcanza el caballo o si el propio caballero pierde algún elemento de su vestimenta, pues al final tiene que echar pie a tierra y matar al toro a espada, básicamente. Luego también veremos una breve referencia a este tema. Una cosa que me ha resultado curiosa en cuanto a los dos bloques, esto que estamos hablando del toreo a caballo y el toreo a pie, es que fijaos que el primer tratado que existe del toreo a caballo, del toreo caballeresco, es del siglo XVI, 1551. Y no aparece uno similar, el primero, hasta que el bueno de Pepeillo, en el siglo XVIII, a finales, pues que además no lo escribe él, se lo escriben, pues digamos que edita un tratado que hace referencia a la suerte del toro de a pie. Entonces, esto me ha causado un poco de, bueno, pues viene a reflejar también, como ya conocemos, pues que al final el toreo de a pie no es otra cosa que, bueno, pues de las clases populares. Viene un poco a corroborar eso. Bueno, pues es un dato que me pareció interesante, que me resaltó. Entonces, en cuanto, como decía antes, el origen del toreo de a pie, una de las primeras manifestaciones que encontramos ya en el siglo XIII, de su origen popular, viene en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Concretamente hace referencia a una boda, ¿vale? En Plasencia, en el siglo XIII, donde, bueno, por intercesión de Santa María, pues el toro acomete a un clérigo despistado que por allí pasaba, y como digo, por intercesión de Santa María, el toro queda fulminado y queda absolutamente envuelto en mansedumbre, ¿no? Entonces, esto, como decía, he intentado siempre coger hechos que puedan ser, digamos, en la historia y que tengan una cierta base y que esté algo documentado. Entonces, el origen popular en esta manifestación del toro de a pie, de origen popular, era efectivamente para celebraciones, eran tipo de fiestas votivas, eran bodas, eran incluso en caso de defunción también lo hacían. Y en concreto, en el caso de las bodas, en eventos nupciales, la novia, pues parece ser que confeccionaba unas banderillas que luego el novio, ¿verdad? Bueno, pues se ponía al toro y bueno, pues este era un poquito... Entonces, todo este tipo de suertes que luego se van a prodigar, y como decía también al principio, el origen popular es muy importante porque va a abastecer otros tipos, digamos, de toreos. El toreo profesional, que veremos ahora un poquito también en estos siglos. Este toreo profesional, estos toreros, o matatoros, perdón, como lo llamaban, se van a abastecer, por supuesto, de los festejos populares. Por eso me ha parecido también interesante aportar algún dato del toreo como origen popular. Aquí en este caso, pues se habla de banderillas y de otros tipos de suertes, ¿vale? En cuanto a los toreros profesionales de esa época, del siglo XIII, aquí los he detectado por su negación. Es decir, en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, nuevamente, vemos que estos personajes están infamados. Es decir, que califica como infames a aquellos que lidian una bestia brava por precio.
y lo prohíbe el toreo de a pie, de hecho, de aquellos que cobran por matar toros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre automáticamente? Pues que se fomenta el toreo a caballo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es en el derecho castellano. Y está, como insisto, en las 7 partidas de Alfonso X. ¿Vale? Sin embargo, hay otras zonas, como en Navarra y en Aragón, donde los toreros profesionales tienen mucho predicamento, tienen mucho auge, ¿no? Y aquí vemos 2 casos, uno de ellos en Pamplona y otro en Zaragoza, donde, bueno, pues uno de ellos a razón de 50 libras y otro 22 sueldos y un par de zapatos. Esto en equivalencia en euros no sabría ponerlo, pero bueno, para que veáis que en su momento, en lo que sería el toreo de a pie, existían los toreros profesionales que, como dijo al principio, que se dominaban matatoros, ¿vale? Como hemos visto antes también, bueno, existía el empeño de a pie en las corridas caballerescas. Como os he dicho antes, pues cuando el caballero, que generalmente era noble, como todos sabemos, sufría una afrenta, pues tenía que echar pie en tierra y deshacerse del toro. Esto tuvo su apogeo ahí en el siglo XVII. Otra fuente importante de hecho, se cree que, bueno, se especula, y a veces incluso se dice que se acredita, que el toreo de a pie moderno nace en los mataderos, ¿vale? Bueno, pues allí llegaban todo tipo de reses y unas tenían más acometividad que otras, y aquellas que acometían, pues efectivamente los propios empleados del matadero pues se dedicaban a torearlas, a hacer suertes con ellas, en fin. Entonces, en concreto, bueno, pues hay documentos del siglo XVI y XVII, ¿vale? Bueno, que parece ser que era un espectáculo ya en toda regla, ¿no? Y que como digo aquí, pues bueno, gozaba de su respeto. De hecho, el bailarguero se entiende que nace aquí, luego ya lo veremos, a partir del siglo XVIII, cuando desaparece el toreo a caballo, el toreo noble, la lanzada y tal, pues el bailarguero, el toreo de caballo nace en este tipo de recintos mataderos. Por eso, bueno, también me pareció muy interesante traerlo. ¿Vale? Entonces, el toreo, como decimos, un poco ya el compendio de todo, porque ya hemos visto todas las posibles fuentes de toreo a pie. Evidentemente es un compendio de todo. Imagino que los toreros navarros bajaban y subían y a su vez los del sur subían también a torear otras plazas y no cabe duda que, como decía, para mí el toreo de a pie, vulgar, digamos, el popular, no cabe duda que es la fuente de todo el resto, ¿no? Entonces, vamos a ir primero con no sé si tenéis algún tipo de, no sé, de que queráis, no, a una aclaración, más que preguntas, si queréis aclarar algo, añadir algo de lo que he hablado, no sé, si tenéis algún tipo de comentario, pues lo vamos viendo si queréis, y si no, pues continúo con el tema, con lo que he preparado, vamos a ver. Entonces, en cuanto a la vestimenta ya propiamente dicha, taurina, y en cuanto a, no voy a decir las primeras, pero sí de las más antiguas que he encontrado y las más significativas y las que más me han hecho pensar, vamos a empezar con las que he encontrado estas manifestaciones en los festejos caballerescos, donde se daban cita a los nobles, que como sabéis, bueno, pues el toreo a caballo de los nobles, más que nada era pues para mantener las habilidades en tiempos de paz, habilidades de guerrear, ¿no? Y de manejo del caballo y de la espada. Entonces, bueno, pues de ahí, de hecho, los reyes, digamos que de alguna manera promueven a sus caballeros, a sus nobles, este tipo de
actividad. De ahí nacen también las maestranzas. El toreo caballeresco tiene varias etapas. Pues las primeras manifestaciones, como digo, empiezan en el siglo IX, siglo X. En el siglo del XIII al XVI, fijaros si esto ya está durando, se afianza, donde lo que predomina es la suerte de la lanzada, ¿vale? Luego ya se va, la monta se va haciendo un poquito más sofisticada, y ya no se basa tanto, digamos, en la boca del caballo, sino como en el estribo, en las rodillas. Entonces, en el siglo XVII ya nace un poco el tema del toreo, pero basándose, digamos, en quebrar rejones, no ya tanto en la lanzada, sino en quebrar rejones, que, como digo, implica el manejo del caballo de una forma un poco distinta. Y bueno, pues como todos tenemos ya asumido, ya sabemos, en el siglo XVIII, pues es donde viene el declive del toreo caballeresco. Entonces, una de las primeras cosas que, bueno, pues a base, como os decía, de mirar y de profundizar, es este lienzo que se atribuye a un pintor flamenco, que representa, bueno, pues uno de estos festejos que estamos contemplando, que estamos viendo, en Benavente, en honor a Felipe el Hermoso y Juana de Castilla. Entonces, ¿por qué me ha parecido oportuno traerlo? Bueno, como decía al principio, no estamos buscando una evolución, estamos buscando un poco de... Veis que van todos uniformados, veis que tienen todos más o menos el mismo tipo de vestimenta. Esta vestimenta se llama sayo y como veis tienen distintos colores e incluso alguno pues es bicolor, ¿no? Entonces, si hacemos un pequeño zoom por aquí, pues veremos que este señor a pie, y todos, bueno, pues unos van con lanzas, también había una suerte que era la lanzada a pie, y bueno, estos que veis aquí, ya veis que portan una capa, ya ahí eso demuestra cierta destreza a la hora de, digamos, de evitar las acometidas de los toros. Y el fondo bien puede ser gente popular, gente del pueblo, ¿sabes? Sin ningún tipo de oficio en el mundo taurino, me refiero. Y bueno, pues sencillamente lo que hacían era correrse los toros y bueno, pues arrojarles todo tipo de venablos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa era un poco la mecánica. Pero como digo, en cuanto a la vestimenta, bueno, pues me pareció oportuno e interesante traer esto. Ya veremos alguna más. Y esta sería, bueno, pues una de las bastante antigua, la verdad. Y debajo del sayo, ahora como también veremos, se solía llevar un jubón. El jubón también aparecerá posteriormente. Vale, pues pasamos ya a la siguiente, que corresponde al siglo XVI. Uy, perdón. Sí, vale. Entonces, bueno, en una localidad asturiana, viniendo Carlos I a España, pues resulta que, bueno, pues hay una corrida de toros. Corrida de toros entendida en esta época, ¿no? En este marco, digamos, temporal, vamos a ver. Entonces, bueno, pues hay un cronista oficial que describe lo que ve, ¿vale? Y entonces al final, pues como veis ahí, resalto que hay unos señores, bueno, que hay un juego y luego que hay unos cuantos hombres rápidos, bien plantados, todos en jubón, para correr mejor y defenderse de los dichos toros. El jubón es una prenda semi-interior, vamos a decir. Generalmente encima del jubón siempre se ponía algo. Podía ser el sayo, podía ser la jaqueta, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el jubón era como digo, una especie de semi-ropa interior más bien rígida y se utilizaba en varios, también se ponía encima armadura para luego utilizarlo durante las batallas. Pero bueno, me resultó curioso el tema de que se utilizase jubón, es jubón sin nada encima, porque no solía estar como muy bien visto aparecer únicamente con esta prenda. ¿Vale?
Y aquí en el siglo XVII ya aparecen cosas muy interesantes. Interesantes en el sentido que van a marcar, bajo mi punto de vista, la psicología del traje de torear, ¿no? Si veis aquí, este cuadro pertenece al recibimiento que se les hizo a los príncipes de Gales en ese año, en el 1623, ¿verdad? Entonces, fijaros ahí lo que se dice, ¿no? Se ofreció al séquito inglés, un espectáculo con lacayos que, como comentaba antes, son los que atendían a los caballeros, a los nobles, vestidos con costosas guarniciones de oro y plata. ¿Veis? Esto ya nos va sonando un poco más. Y fijaos que hemos tenido que remontarnos al siglo XVII. Decir que en este siglo, en el siglo XVII, los nobles que participaban en las corridas caballerescas, digamos que mostraban su posición y su opulencia en el número de lacayos con los que asistían a estas corridas, ¿vale? Y no solo en su número, en el número de ellos, sino cómo iban vestidos. Cuanto más lujosos vestían a estos lacayos, la posición del caballero se suponía mucho más importante y, bueno, y más ostentosa, ¿vale? Entonces, como decía, una referencia para mí muy significativa, donde se habla ya de vestidos con costosas guarniciones de oro y plata, que es lo que vamos a seguir viendo a lo largo ya de muchos siglos, guarniciones de oro y plata. Otra referencia, voy a ver si puedo quitar esto de aquí. Otra referencia que tenemos de Bárbara Rosillo, concretamente, no he ido citando, pero bueno, es en Sevilla. Ese lienzo no hace referencia, no es de Sevilla, ese creo que es de la plaza la Plaza Mayor de Madrid. Y sinceramente no he podido localizar dónde está este cuadro, pero ahora lo vemos en detalle, porque bajo mi punto de vista es muy interesante. Pero bueno, en Sevilla, en el 1620, Morbelli de la Puebla, que era un historiador de la época y un escritor, hablando de corridas caballerescas y de los nobles que participaban en ellas, veis como ya ve que uno de ellos, un tal Ponce de Sandoval, vestía lacayos con tela de plata roja. Y otro de ellos, con 26 lacayos, este no debería tener muy buena posición, porque los hay de muchísimos más lacayos, hasta 80 y 90, tenía una ropilla decorada con pasamanos de plata. Ya vemos otra vez la referencia a la pasamanería y al término de plata. O sea, todos estos metales preciosos, como podréis comprender, pues venían de las Américas, básicamente. Y evidentemente pues eran un símbolo de ostentación. Aunque ahora veremos. Y como decía, aquí tiene detalles muy interesantes, este lienzo. Si veis, empezamos por la izquierda y veis a este caballero. Los caballeros en esa época, los nobles, vestían de negro porque era el color que desde Felipe II como que se instauró como color de la corte, color que pues daba gravedad y daba impronta y, bueno, y cierta posición. Pues este caballero vestía de negro y veis todos sus lacayos aquí en un número importante, y generalmente los hacían vestir con los colores de su escudo, de su abolengo nobiliario. ¿Vale? Entonces, pues este es uno de ellos que, bueno, pues probablemente esté esperando a entrar en acción. Si seguimos a la derecha, aquí tenemos uno ya en plena acción, si le veis, también de negro. Y si no sé si os fijáis, y se puede ver, se aprecia aquí que está quebrando un rejón. ¿Veis que está como quebrando? Vale, pues como os comentaba al principio, fue en el siglo XVII donde cambia el toreo a caballo, digamos, a quebrar rejones. Fíjate que luego veremos también más adelante, bueno, tenemos aquí los lacayos, que serían esta pareja de aquí, bien claramente definida, con su venablos o azconas correspondientes que se llaman. Otra cosa que se aprecia aquí también en primer plano
esto, yo estoy especulando un poco, disculpadme, pero creo que merece la pena. Este señor podría ser un torero de banda, que luego veremos quiénes eran, que llevaban una banda de colores al cinto, y color carmesí, color de todo. Entonces, bueno, pudiera ser, ¿por qué no? Lacayuelos también existía, la figura del lacayuelo, que eran más joven, niños casi, adolescentes, podía ser este. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la lanzada a pie, como veis aquí, que se ponían de esta manera, con la lanza en ristre, digamos, esperando a que viniera el toro, y, ¿no? Y bueno, y se producía esa lanzada. Vale, pues como veis, como les comentaba, para mí este es uno de los lienzos pues muy interesante. Bueno, aquí tenemos a la curia también, creo, representada, porque aquí había bajas, no cabe duda. Y bueno, pues no sé, como os comentaba, aquí tenemos evidentemente presidiendo la figura real en ese momento, ¿vale? Y esto pues debe estar en torno a las primeras décadas del siglo XVII, este lienzo. Alberto, ¿puedo comentarte una cosa? Claro que sí. Sí, que me resulta muy, muy curioso eso lo que me mostrabas ahí de la curia, porque bueno, realmente en las primeras prohibiciones, la de Pío V, ¿no? Las prohibiciones de la época de Felipe II, las primeras prohibiciones iban contra la curia, pero no porque fuera a la plaza a asistir por si había algún fallecido, no, sino porque iban a correr toros. O sea, el veneno del toreo lo tenían. Por eso, viendo aquí, digo, yo no sé si están ahí para asistir o están ahí porque forman parte del espectáculo, aunque les gustaba correr delante de los toros. Pues, hombre, yo con esos años que llevan no lo sé hasta qué punto, pero vamos, pues, cualquier tipo de comentario, evidentemente, puede ser perfectamente válido, no cabe duda. Yo lo que es como te comentaba, lo que sí que veo aquí claramente, excepto el tema este anecdótico, ¿no? de los curas, veo aquí claramente, por eso, como os comentaba, por eso me ha parecido muy interesante traer esta representación, porque tiene cosas que lees y que a lo mejor, pues, bueno, que oyes y tal, pero que realmente nunca te pones a mirar con ojo crítico todo lo que está pasando en este tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente aquí se ve perfectamente muchas de las cosas que efectivamente ocurrían, que luego aparecen en textos, bueno, pues de crónicas de la época, etcétera, etcétera. Y aquí el autor de este cuadro, pues, ha reflejado perfectamente. Pero sí, me parece, no, está bien traído, Juan, no cabe duda. No cabe duda. Entonces, como he dividido un poquito esto como en bloques, lo que sea vestimenta taurina siempre de a pie en el tema de funciones caballerescas, y ahora vamos a la vestimenta taurina en las manifestaciones del toreo de a pie propiamente dicho, vamos a decir. Entonces, una de las primeras que he encontrado donde el protagonista era un matamoros, bueno, pues la he tomado de un libro que recomiendo desde ya, de Gonzalo Santonja, que quizás lo conocéis, que se llama Escritura por los albores del toreo de a pie. Entonces, una de las primeras manifestaciones nos lleva al monasterio de Santo Domingo de Silos, ¿vale? En el alfarje está esta viga de madera policromada, donde ya vemos a este señor con una especie de capa en la mano, decolorada, como el propio Gonzalo Santonja nos explica en su libro, ¿vale? Enfrentándose cara a cara. De hecho, ya se ve que el toro está en movimiento y que va hacia el torero. O sea, no es como la anterior, digamos, vistas que hemos tenido de los cuadros, etcétera, etcétera, o de los lienzos, donde lo que había era un tumulto de gente y el toro, bueno, pues corriendo, ¿no? Pues se llama a correr los toros, pues se decía eso, ¿no? Entonces es una de las manifestaciones más antiguas gráficas, ¿no? Que he podido comprobar gracias al libro de Gonzalo Santonja,
de lo que sería la figura de un matatoros. Entonces, en este caso, Gonzalo Santoja, como digo, describe con calzas, como veis aquí, bueno, una saga de colorado, y con una jaqueta. Jaqueta es bueno, pues es el origen de la chaqueta, básicamente. Que, como veis, tenía unos pequeños faldones y de abajo, supuestamente, tendríamos el jubón que hemos visto antes. ¿Vale? Pues ya veis bueno, que ya... Y además que esto estamos hablando del siglo XIV, que como comentábamos antes, pues existía un torero de a pie y, bueno, y a veces remunerado y incluso hasta prohibido, como comentábamos. En el mismo libro, eso es una escultura, esto está en la sillería de la Catedral de Plasencia, de Rodrigo Alemán, finales del XV, principios del XVI. Y bueno, esta quizás todavía tiene una carga, digamos, todavía más casi dramática, ¿no? Porque está justamente en el embroque con el toro y el torero dispuesto a entrar a matar, supone con una azcona o algo de un arma de esa época. Si veis este abultamiento del faldón era también muy típico de las jaquetas. Las jaquetas podían tener ese tipo de conformación, ¿no? Y lo vemos perfectamente, se aprecia la capa, ¿vale? Con la pierna izquierda adelantada, por el pitón derecho, en fin, tenemos casi un volapié perfecto. Entonces, pues, otra vez aparece el término jaqueta, se ve perfectamente, se aprecia perfectamente que esto bien puede ser una jaqueta de esa época. Seguimos avanzando un poquito y hay como curiosidad en el tema de la indumentaria taurina. Esta prácticamente es algo anecdótico de una carta que quizás conozcáis también, que escribió un doctor de galeras, un protomédico, Cristóbal Pérez de Herrera, a Felipe II, en relación con la corrida de toros populares, ¿no? Que le decía a Felipe II que había que limitar los espectáculos, que había que colocar más buladeros, en fin, daba una serie para evitar precisamente percances, ¿no? Y la primer esfuerzo de digamos, identificar a los toreros, a aquellos que se presentan ante el toro que ciertamente están avezados frente a otros que zafiamente se enfrentan al toro, etcétera, etcétera, pues con una señal de bonete colorado. Entonces, bueno, pues puede ser una de las primeras intenciones. Claro, Felipe II, pues evidentemente parece ser que le hizo caso a estas recomendaciones. Pero bueno, pues como anécdota y como que bueno, pues en aquella época ya había una preocupación por distinguir a aquellos que sabían, digamos, torear de aquellos que no, pues para evitar percances. ¿Vale? Esto sí, seguramente lo conocéis muy bien, es el tema de los toreros de banda, ¿vale? Que se ajustaban a la cintura y eran de tafetán. Tafetán aquí puede hacer referencia tanto a... tafetán normalmente, ahora mismo sí, es el tipo de tela, es un tipo de tela que es seda. Bueno, bueno, pues que ciertamente algo rígida. Y también hace referencia a Tafetán al tipo de urdimbre entre las fibras, ¿vale? O sea, que tiene como una doble acepción tafetán, digo, por si os lo encontráis en algún sitio. Entonces, en este caso, el tafetán hace referencia a lo que es la banda en sí, ¿vale? Y eran muy típicos en el siglo XVI en Navarra, ¿vale? Y también tuvieron, digamos, se extendieron bastante en Madrid, bueno, pues a principios del siglo XVII, básicamente. Y entonces, esta sí que es una... Y luego, estos toreros de banda solían evidentemente recibir una remuneración por sus trabajos en
en las corridas de toros y bueno, pues precisamente por eso se distinguían. Junto a estos también había otros que se llamaban ventureros, ¿vale? Eran los toreros, se llamaban ventureros, por ventura, imagino que sería el nombre, que se presentaban allí en la plaza y, bueno, pues recibían remuneración o no en función de su éxito, ¿vale? Y eran un poco los dos tipos de toreros de a pie que podemos encontrar, o que yo he encontrado en el siglo XVII. Y ya entramos en el siglo XVIII. El siglo XVIII es nuestro siglo, vamos a decir así, ¿no? Aquí, a partir de aquí es donde nace todo, ¿no? Es como el Big Bang de la indumentaria taurina, ¿no? Y el toreo de a pie está cambiando también, no solo ya por la llegada de Felipe V y su desafección hacia la fiesta taurina de aquella época, insisto, sino también hay un cambio de mentalidad, ¿no? Antes durante la época de Carlos II, la burguesía, un pensamiento burgués, y entonces pues ya empieza a cambiar. Si recordáis, en esta época también, en los recintos, en los mataderos, pues la actividad era bastante común, ¿no? El toreo de a pie. Entonces, y ya digamos que no, porque, a ver, todas estas cosas evidentemente pues no pasan como aquella frase famosa, ¿no? Que en España se acuesta monárquica y se levanta republicana, ¿no? Aquí no, aquí son años y años que de alguna manera se van solapando y sí que hay una cierta evolución, ¿no? En cómo cambian los modos y maneras en el ámbito taurino y por supuesto en otros órdenes de la sociedad. Entonces, en este caso, como os decía, todo no es Felipe V realmente, sino que ya empieza un poquito antes en Carlos II. Por eso, bueno, pues me ha parecido interesante hacer esta mención a Carlos II. Ciertamente, como os decía, este es nuestro siglo porque, bueno, pues el cambio de dinastía, vienen los Borbones y con su atuendo, evidentemente, pues traen si veis las dos representaciones que hay ahí, pues fijaos un poco cómo cambia todo, ¿no? Colorido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el atuendo masculino, digamos, borbónico, vamos a decir, pues llamarle de alguna forma, se compone básicamente de 3 piezas, casaca, chupa y calzón, que a su vez se cree que proviene de las cortes británicas o inglesas y también entroncan con el traje y con el atuendo militar. Ahora vamos a también ver un poco el tema ese, ¿vale? Y que, bueno, que estas 3 piezas, casaca, chupa y calzón, en la indumentaria masculina es muy aceptada por el pueblo llano, vamos a decir, ¿no? Concretamente en la Villa de Madrid. Por eso, y esto, bueno, pues no sé si os habéis hecho alguna pregunta o a veces os han preguntado por qué el traje de torero, y ya que estamos en los albores del traje de torero, ¿por qué el traje de torero actualmente se llama vestido? ¿Por qué se llama vestido? Pues muy sencillo, porque concretamente en el diccionario de autoridades de 1730, no recuerdo el pico, o bueno, por ahí, por esa época, si tú pones vestido, la palabra vestido, en el diccionario de autoridades, que es, digamos, el primer diccionario, digamos, equivalente a la Real Academia Española actualmente, te define vestido como un conjunto de 3 piezas, casaca, chupa y calzón, ¿vale? Tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres, evidentemente, no tienen calzón o calzona, tendrá otro. Pero de ahí viene, sinceramente, creo, vamos, de lo que siempre es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Esto de vestido de torear, ¿por qué? Pues yo creo que viene de ahí, de que efectivamente el traje de torero, actualmente incluso, ¿verdad? Pues tiene su chaquetilla, tiene su chaleco y tiene su taleguilla, en este caso, que en su momento, pues todo viene de aquí, ¿no? De casaca, chupa y calzón. Traje típico de la indumentaria del siglo XVIII, pues es este, ¿vale?
que la casaca vemos que es larga, eso que va a cambiar enseguida, abierta por delante, esto se llama perfil quebrado, esto no va a cambiar, esto vamos a ver cómo todavía se mantiene, los bolsillos de tapa se siguen manteniendo, pasamontería y bordados, veis, otra vez aparecen, y tienen aplicación de lentejuela, galones, talcos y espejuelos, que todo esto está perfectamente en los trajes de torero que vamos a encontrar en las próximas décadas. Otro similar, en este caso verde celadón, ¿vale? Y aquí ya, bueno, nos habla de cordoncillo metálico, entorchado en plata. El cordoncillo metálico era también en su momento, el cordoncillo metálico era un elemento también de ostentación y de opulencia, ¿vale? No todo el mundo podía, digamos, acceder a llevar en el traje bordado un cordón metálico, ¿vale? Por supuesto de plata o de oro, en función del caso. Indefectiblemente tenemos que hablar del majismo en esta época, en el siglo XVIII, como podéis entender, porque aquí es donde efectivamente, como insisto, son cosas que ya todos, que más o menos, yo por lo menos tenía ya en mente antes de profundizar, pero bueno, es que al final pues es así, el traje de torero pues viene del majo, ¿no? y de la moda que hubo en el siglo XVIII, majismo, ¿no? Que se da en los arrabales de la ciudad de Madrid, como también conocéis. Entonces, ¿qué es lo que hace el majo? Un poco como, bueno, pues protesta o en contraposición a las nuevas modas, lo que hacen es transformar la nueva moda cortesana que llega de Francia, ¿no? Entonces, pues hablamos de cuellos elevados, grandes solapas, luego lo veremos en una de las piezas que tengo aquí, y que evidentemente el traje de majo pues podía aportar, podía aportar elementos metálicos como cintas y pasamontañas. Esto sí que no tampoco lo pierde el traje, digamos, el traje francés, ¿vale? Y bueno, pues como ejemplo carísimo del majismo, pues el cuadro de Goya, ¿verdad? De la gallina ciega, donde se ve perfectamente, ¿vale? Todos los componentes, el calzona, la casaca que se ha convertido en chaqueta o chaquetilla, solapas, en fin, aquí casi que lo tenéis todo. Este parece que tiene por aquí por detrás, pues bueno, pues una especie de pasamanería, los bordes, podemos ampliar si queréis. ¿Veis cómo? En fin, a Goya no le vamos a descubrir ahora, ni mucho menos. Entonces, seguimos y ahora hemos dejado un poquito lo que sería la moda del siglo XVIII, tanto la moda importada como la moda adaptada, vamos a decir, por el majismo, y nos centramos en la indumentaria del siglo XVIII, en las primeras, digamos, manifestaciones que tenemos de la vestimenta del traje de torear. Esta muy famosa, de Francisco Romero, de Nicolás Fernández de Moratín, donde precisamente describe a Francisco Romero vestido de torero, con calzón y coleto de ante, correón ceñido y mangas atacadas de terciopelo negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí mi reflexión y bueno, pues de modo yo como veo esto evidentemente, y con alguno he contrastado también esto concretamente con Rafael Cabrera. No parece que fuese, en fin, del todo plausible. O sea, fijaros que estamos hablando de pasamanerías, estamos hablando de ostentación, estamos hablando desde el siglo ya XVII, en aquellos lacayos que vestían sus propios nobles. Y aquí, de repente, pasamos a algo espartano, algo, no sé, vemos que no tiene mucho sentido que el inventor de la muleta pues llevase este tipo de... Pudiera ser, no sé, alguna labor de campo, no sabemos, pero
no parece que esto fuese... Pero vamos, ya como yo os digo, es una cosa que es opinable, ¿vale? Otro esfuerzo por reglamentar y vestir a los toreros viene de las maestranzas, concretamente la de Sevilla, ¿no? que bueno, hacia 1730, que fue cuando se empieza a construir la plaza de toros de Sevilla. Pues hay por ahí una referencia de Luis del Campo que hace referencia a este tipo de una casaquilla grana, forrada de lienzo, etcétera, etcétera, ¿no? En 1730. Galón de espiguetilla de plata sería, no de planta, perdonad. Y bueno, pues ahí queda. No sé, no he tenido mucha más información sobre esta manera de vestir o sobre esta reglamentación que promueve ya la Real Maestranza de Sevilla. ¿Vale? Entonces lo dejo ahí como dato. ¿Ok? Avanzamos un poquito más y bueno, siguiendo con el tema anterior, parece ser que Costillares, la historiografía taurina, siempre nos ha dicho que Costillares solicita a la Real Maestranza el uso de galones de plata a fin de igualarse la categoría con los de caballo. Y bueno, pues es otra forma ya de que al final, pero si os veis, no habría hecho falta. Con el traje de Majo ya tenemos eso, ¿eh? Entonces, pero bueno, pues esto está ahí y bueno, pues hay que traerlo y ponerlo en valor y comentarlo, si queréis. Pero yo, bajo mi punto de vista, bueno, pues es otro de... Puede ser, porque también sabéis que Costillares también pues, organiza las cuadrillas, en fin, que tiene una influencia muy importante en lo que sería en el toreo de a pie. Y bueno, ¿por qué no iba a hacer esto? Pero ya os digo que a veces se dan cosas por asumidas cuando, digamos, pues hay algo que se repiten innumerables veces, quizás esta es una de ellas. Y bueno, la verdad que es como decía antes, ¿no? Cuando según vas avanzando y según vas viendo cosas, pues hay cosas que van encajando, ¿verdad? Y hay cosas que se quedan un poco, pues, cogidas con alfileres, vamos a decir. Otra manifestación que me imagino que la habréis, probablemente os habéis encontrado con ella, Lorencillo, gaditano, que parece ser que inventó el famoso salto de la testud. Y entonces, que dicen que le atribuyen que fue el primero que se vistió de majo para entrar, para torear, ¿vale? Yo es un tema que también lo tengo que coger un poco con alfileres porque el majismo es un poquito posterior. La moda del majismo, según tengo también leído y tengo visto. Entonces, que Lorencillo fuese el que promueve, digamos, el traje de majo en las corridas de toros, ya de a pie, por supuesto, que pues no lo sé. Pues la verdad que queda un poquito bajo mi punto de vista, insisto. Queda un poquito cogido con pinzas. Este, sin embargo, es un documento que me llama mucho la atención y que yo lo veo bastante, que tiene visor de ser, bueno, pues muy, muy veraz de lo que se describe aquí. A ver, es en unas fiestas que se celebran en Burgos con la colocación de la imagen de Santa Tecla en su nueva capilla. Entonces, pues hay todo tipo de celebraciones y, cómo no, pues no podía faltar una corrida de toros. Y fijaos lo que dice sobre los trajes de los lidiadores. Fíjate que ya llevan de lidiadores masculinos, en este caso, claro. Entonces, con chupas de faldillas cortas guarnecidas de galones de oro. Fijaros. Entonces, chupas de faldillas cortas. La chupa de faldilla corta no es otra cosa que una casaca reducida. Claro, evidentemente no iban a torear con esas casacas, como hemos visto al principio en la moda del siglo XVIII, que se importó de Francia,
con aquellos, vamos a decir, faldones, ¿no?, que traían. Evidentemente, eso había que acortarlo para la movilidad, etcétera, etcétera. No podía ser de otra manera. Entonces, a mí que tengo que agradecer a Rafael Cabrera nuevamente, porque fue él el que me pasó esta nota, y para mí me parece muy, muy importante y muy significativa. Entonces, bueno, pues, o sea, este dato, ¿no? Y en este tipo de libros que hay bastantes por ahí, ¿no?, que relatan pues todas las fiestas que se hacían. Aquí un poco pues, se habla de todo, ¿no? Y concretamente pues de fiestas taurinas. Y suelen describir con bastante, entiendo yo, ¿no?, son bastante fidedignas, ¿no?, a la hora de describir lo que allí ocurría, ¿vale? Entonces, bueno, a mí esta sí, sin embargo, a esta sí que le doy muchísima credibilidad a esta anotación. Luego encontramos en el siglo XVIII ya múltiples referencias, concretamente en el libro de López Izquierdo, Los toros en la Plaza Mayor de Madrid, documentos, edición prologada y revisada por Rafael Cabrera Bonet. Aparecen, no recuerdo el número, pero vamos, en torno, pues no sé, 16, 20 las referencias, todo a la hora de vestir a los toreros de a pie, ¿vale? Y encontramos numerosas referencias a chupas, calzones y casacas, lo que comentaba antes, que conforma un vestido. Y esto, en el siglo XVIII, como digo, concretamente en este libro, pues esto aparece generalmente, como probablemente sepáis seguro, en las cuentas que hacían el propio ayuntamiento de todo lo que se habían gastado, de todos los gastos. Pues ahí viene pues, lo que habían costado los toros, los bailargueros, en fin, los sombreros, en fin, ahí habla de todo. Y bueno, pues como digo, en todas estas múltiples referencias, que lo he resumido en eso, múltiples referencias, porque no vamos a ir una por una, sería interminable, o sería muy aburrido, vamos a decir. Y todas hablan ya de chupas, calzones y casacas, que es precisamente la figura esa que tenemos ahí, que tenéis ahí a la derecha, ¿vale? Y esta es curiosísima. Esta es, la verdad que, no sé, está igual, viene de la misma fuente. En 1784, fijaros que se presentan estos en Madrid, en la plaza de Toros, pues un talante Rodríguez, conocido como el lentejuelista de oro y plata, para quebrar rejones en clase de aficionado a los toros 9 y 10, y después de ser rejoneados, estoqueó también al último de ellos. Y veis cómo entra en la plaza, entra a caballo vestido a lo majo. Aquí ya hay una referencia clara y concisa de que alguien entra vestido a lo majo, pero fijaros que entra, yo aquí ni quito ni pongo, o sea, entra, digamos, entra al final y como en la parte, digamos, en clase de aficionado, como algo lúdico, ¿no? Y para quebrar rejones, cuando esto de quebrar rejones, como hemos visto, tuvo su apogeo en el siglo XVII, y probablemente en este año ya no se quebraban rejones. Pero no sé, aquí está esta referencia clarísima, y hay otra además, y se repite otra. Y hay que poner aquí un ejemplo nada más, porque se repite varias veces, efectivamente. En 1788, y fijaos lo que dice, que esto ya es un poco vestido uno de majo, porque entran dos, y otro de maja. O sea, y aplicar el tercer novillo y banderar la cuadrilla de piedra. Entonces, no sé, me parecen referencias, bueno, pues de lo más interesantes. ¿Qué os puedo decir? No sé, incluso si avanzamos un poco más en el tema, fíjate, os voy a presentar ahora varios trajes de la época de maja, concretamente este, que es precioso. Fijaos dónde lleva unas, vamos a decir, borlas, dónde las lleva colocadas. Es que es increíble. Luego vamos a ver otro también, si queréis. Y también en la manga. Este otro traje de maja también, este ya es posterior a este es de la polonesa, este es de finales del siglo XVIII, 1780, creo recordar, 70-80. Este ya no metemos en el siglo XIX. Pero veis que también, porque este detalle corresponde a esta, veis aquí esta especie de macho, vamos a decir, ¿no?
tengo yo una chaquetilla que tengo por aquí detrás. Que tiene unos muy parecidos. O sea, es que, bueno, yo cuando vi esto me quedé un poco como diciendo, pues no sé, un poco descolocado, ¿no? Pero es lo que digo, ya ni quito ni pongo. Traigo las referencias y traigo las fotos y bueno, pues lo someto a discusión. Entonces, ya si pasamos, este ya es una de las piezas que algunos de los que estáis en la charla habéis visto. Esta la tengo, esta es en casa, concretamente fue en el 2019. Ya estaba yo exponiendo en las ventas, y quedaba una semana para que acabase la feria y bueno, tuve la suerte de conseguirla. Entonces, claramente, esta pieza, veis aquí a Pepe Hillo, entonces, estas rejillas que muestran las sombreras suyas, ¿verdad? Digamos aquí de forma muy, ¿cómo decirte?, esquemática. Si te fijas aquí, vamos a ver si queréis ampliarlo un poco, lo amplío un poco. A ver si se puede ver. Aquí, no sé si veis, se aprecia que también hay esa serie de rejillas. También podemos observar que esta serie de machos o borlas, en esta época todavía no se llaman machos. El término macho aparece muchísimo posterior a todo esto que estamos hablando. ¿Vale? Vamos a llamarlo borlas porque aquí no se llaman machos. Entonces, veis que también aquí ha debido perder alguna, ¿eh? Esto estaba seguro, todo esto estaba rodeado de... Aquí tiene 1, 2, 3, 4, bueno, las que sean 5, 4, 5, y este igual las tendría, lo que pasa que las han desaparecido. Las solapas, aquí la tenéis, esta solapa, que esta solapa, si os fijáis en los trajes de torero actual, tienen aquí una forma que parece una especie de flecha o escudo, y yo creo que esto es lo que al final se va, digamos, agregando a todos los trajes posteriores. Bueno, esta serie de lentejuelas puestas aquí en forma de rombos. Bueno, aquí quizás no tan ancho como esto, pero bueno. Y luego lo que es impepinable, vamos a decir, por decirlo así, es el tema de los famosos puentes, estas piezas aquí, y cada una con 2 borlas, que vais que ven, que coincide perfectamente. El delantero quebrado de la chaquetilla, o sea, de la chaquetilla, aquí lo tenéis, delantero quebrado. Y bueno, y poco más. Esto apareció en la colección de retratos de liadores, el diario de Madrid, ¿vale? Y fue pintado por Anastasio Rodríguez. Entonces, bueno, pues como veis, luego si queréis podemos, porque bueno, también tenemos pensado estas piezas, pasarles la cámara para que veáis detalles, ¿sabes? La cámara, digamos, ahora en directo, si queréis, ¿no? Pasar y ver los detalles de estas piezas. Esto lo he traído un poco para reforzar la datación de la pieza. Este es un grabado de la acogida que tuvo fatal, por un lado, Perucho. Entonces, si veis, os fijáis la forma geométrica de las lentejuelas, cómo están. ¿Veis cómo se aprecia aquí la forma geométrica? Están bordadas las lentejuelas tanto a la chaquetilla como la calzona esta. Y aquí están exactamente igual. Entonces, pues tiene que ser de esa época, seguro, o sea, a finales del 18. Esta pieza es de finales del 18. No me cabe duda. Luego otra pieza que tengo que es algo más antigua que la anterior. Apareció en un diario, concretamente el diario Curioso Erudito Económico y Comercial de 1787, la descripción de un pasillo de la siguiente manera, ¿no? Dice: la cuadrilla derecha que gobierna Joaquín Rodríguez Costillares va vestida de gusanillo verde celedón. Este color es verde celedón. Vestido guarnecido de galón de plata brillante. Esto tiene galones de plata, pues, por todos sitios, tiene varios, vamos. Luego, costillares, hojuela de plata por las costuras. Esto ya no me cuadra, pero bueno, los rapadejos de plata por los cantos, pues pueden ser estos de por aquí, de los cantos de la hombrera.
En fin, esta descripción es muy similar a esta pieza. Entonces, bueno, pues esto estaba confeccionado es un terciopelo de seda verde, que es el celdón, como hemos dicho antes. Y el anterior, que lo olvide, esto es sarga. Sarga es digamos, el ligamento, y es seda natural, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues comentar con vosotros esta pieza y ver, si veis, a ver, si veis, conviene decir que a finales del siglo XVIII el torero, o sea, el traje del torero no está absolutamente, digamos que de ahí nace y de ahí parte todo lo posterior, pero no está definido. Claramente te puedes encontrar en una misma corrida de toros a toreros vestidos de manera completamente distinta. No como ahora exactamente, pues bueno, pues todos llevan el mismo patrón. Los únicos se visten en distintos sastres, pero todos llevan absolutamente el mismo patrón. Si os fijáis, esta en concreto que tenemos aquí de Bereceredón, todo el tema de la pasamenería coincide mucho, es una pieza mucho más sobria que la anterior, y coincide mucho con las casacas digamos, iniciales que vienen de Francia. O sea, es muy similar, evidentemente el largo no puede ser el mismo, es imposible. Y tiene ciertas reminiscencias de alamares, que serían estos de aquí, del traje militar. Esto es muy típico del traje militar. También hemos dicho anteriormente que los primeros trajes podían, o sea, que las casacas anteriormente que hemos visto anteriormente, pues, tienen corte militar también, algunos elementos. O sea que, en fin, veis que todo, en fin, pues ya empieza a conformarse, ¿no? Un poco, y he tenido la gran suerte de que podemos tener estas dos piezas en nuestras manos, ¿no? Y de poder estudiarlas y de poder comentar sobre ellas, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que, bajo mi punto de vista, insisto, en esta pieza sí que da razón de evolución, vamos a decir. La otra menos, o casi nada, porque se queda ahí estancada, ¿eh? Como os digo, también hay otras chaquetillas, otras piezas, que en vez de hombreras tienen cintas, aquí en los hombros, cintas que unen, digamos, uno de los cuerpos de la chaquetilla con la manga. Bueno, pues estas no tienen, bueno, pues hay alguna pieza por ahí, ¿no? De hecho, he visto en el Museo de Valencia, hay una pieza así, Juan Marco tiene otra. Entonces, esta no. Y yo, sinceramente, entiendo que esta sí que da razón de evolución. ¿Por qué? Por el tema de las sombreras, por el tema de los machos, el escudo, que esto, como os digo, se ve luego posteriormente. Bueno, no quería entrar en el tema de la evolución, pero al final he entrado. Entonces, bueno, pues de ahí, sinceramente, pues la importancia de esta pieza. Y ya está. Y muchas gracias por vuestra atención. No tengo más que mostraros. Si queréis hacemos el tema, no sé, si queréis ponemos, no sé, como queráis, ¿eh? O podemos, si estáis muy cansados, podemos ver alguna de las piezas más en detalle, como queráis. Ahí detrás tengo... Algo de las joyas que tienes, Alberto, yo creo que merece la pena verlo. Sí, venga, vamos a intentarlo, Vamos a poner un poco de luz para que... Y vamos a... Como decía, esta es la pieza que... Bueno, ¿se puede quitar la presentación para verlo en grande o...? Quitar la presentación. Carlos, sí. Espérate, sí. Yo creo que sí. La presentación está quitada, lo que no sé si he dejado de compartir. Carlos, sí.
Yo no sé, Carlos, sí. ¿Cómo lo veía y cómo lo veíamos ayer, el otro día más grande? ¿Cómo... Por verlo en grande, Carlos, sí. Porque el vídeo me imagino que recogerá todo lo que tienes en casa, ¿no? ¿Cómo, perdona? No, que si te parece oportuno que pusieras el vídeo dura poco. Sí, el vídeo dura poco, sí, sí. Ah, vale, pues pasamos al vídeo sin problema. Se llama... A ver, ¿dónde está ahora el vídeo? Pensaba que lo tenía por aquí. A ver, un segundito. Vaya, pues tengo que ir. Pues lo he debido cerrar sin... Lo has cerrado, sí. Sí, de manera que no debería haber. Ya. Me dedico a la colección de trajes taurinos, de toreros. Hay un momento y un lugar concreto que todo esto queda alarmado, ¿no? Es la niñez de casa de mi abuelo. Ese pequeño gusanillo que quedó ahí larvado, pues al final se va haciendo grande, 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 y llega un momento en la vida, bueno, pues que empiezo a buscar un solo vestido antiguo, que es lo que yo quería, hasta que ya vi que era un mundo fascinante, bueno, para mí, y empecé a adquirir más. Quería uno y al final pues me he hecho alrededor de 33, más o menos. En el momento de que te encuentras esa pieza físicamente, por ejemplo, pues las sensaciones son como, bueno, pues imagínate, ¿no? Se te acelera el pulso, te cambia hasta la expresión, ¿no? La labor de comprobación es algo que vas haciendo paulatinamente. Hay que dedicarle muchísimo tiempo a esa labor y suele ser complicada. Yo creo haber identificado algunas de ellas, siempre hay que poner salvedades porque es bastante complejo. Una pieza en concreto que sí que le doy mucha credibilidad en cuanto a su procedencia es la redecilla que estamos ahora exponiendo en las ventas. Apareció en una colección de un periodista del principio del siglo XX, con ese cuero. Entonces apareció en esta colección de este señor con un letrero que ponía PPI. Entonces, pues yo le doy mucha credibilidad a ese dato en concreto. Envié unas fotos de una chaquetilla que adquirí Fusia y Azabache a otro compañero. Y esta, a su vez, curiosamente, se lo mostró. Este señor ya tiene 80 años y lo mostró a un amigo suyo, también muy aficionado, muy taurino, todo dentro de nuestro grupo. Y entonces este señor identificó perfectamente la chaquetilla diciendo que había sido de su abuelo, de un tal Alpargaterito. Entonces me dio algunos datos, algunos detalles de esa chaquetilla y efectivamente comprobé que esa chaquetilla pertenecía a este torero. Y concretamente el dato era que su mujer le abría una pequeña ventanita por dentro de la chaquetilla y ahí le escondía un escapulario. Colecciono todo lo que está en contacto con el torero durante la lidia y el toro, digamos. Y con anterioridad hasta a 1920. En 1920 se da por supuesto que es el ocaso, digamos, del toreo antiguo, con la muerte de José Luis. No solo el toreo antiguo muere ahí, sino que ahí también empiezan a cambiar las formas de vestir el toreo. Me interesa casi más la pieza en sí, más que el toreo. Es así como me llena más a mí. Bueno, pues esto ya se termina. No sé, pues como decía, ya no sé cómo queráis, si queréis comentar algo o alguna cosa que queréis. Sí, Alberto, oye, lo primero darte las gracias y felicitarte porque la verdad es que has
has hecho una presentación interesantísima y para los que no sabemos casi nada de este tema, ha sido, pero vamos, muy, muy elocuente de todo cómo valoramos tu trabajo y sobre todo tu investigación, ¿no? Oye, esto, como hay gente que no se ha podido conectar y el tema interesa, yo tengo aquí una pregunta y perdóname que entre rápidamente para no perder el tiempo, de Sancho Dávila, que dice que, bueno, que está en Sevilla, que invitado por unos amigos y que no es posible conectarse. Pero me dice, y te lo leo textualmente, Paquiro, torero de Chicago. Paquiro, Yo no sé si quieres comentar algo. no te... No sé si te he oído. Se ha cortado. Alberto. Sí, Paquiro, perdona. Yo tengo la conexión de internet, por eso perdóname. Dice textualmente Sancho David, Paquiro, torero de Chiclana, ideó los trajes de luces inspirado en los trajes militares franceses. Bueno, no sé, yo, como digo, son opiniones, ¿eh? Cuidado. Para mí Paquiro es otro de los, vamos a decir, de los tantos mitos que hay en este mundo taurino, ¿no? Hay muchos. Y yo, para mí, Paquiro, sinceramente, cuando se habla de Paquiro que incorpora a los machos, que más la pasamanería, es que lo hemos visto, para nada, estaba muchísimo antes, no sé. Tengo, de hecho, en el artículo que escribí hablo de ese tema, y no sé si para comentarlo un poquito más en detalle, pero vamos, que se asegura que fue aportación de Paquiro el uso de lentejuelas, pedrería, cayeles y machos. Pues yo creo que queda bastante claro que no, vamos, que, a ver, que no, cuidado, que existían anteriormente y que estaban incorporados ya, como podéis ver a esta pieza. O sea, no, para mí Paquiro, incluso hasta se habla de la Montera, la Montera de Francisco Montes Paquiro. Yo tengo una Montera que más o menos la he datado en 1840, Paquiro es posterior. ¿Vale? O sea que yo insisto, aquí hay, como decía antes, son opiniones, son cosas que evidentemente intento contrastar, pero escucha, que yo me lo he encontrado, o sea, yo me lo he encontrado, yo no voy buscando, yo no voy deshaciendo mitos por la vida, ni muchísimo menos, por Dios, pero me lo he encontrado y cuando vi, digo, claro, evidentemente estudio la figura de Paquiro y estudio su aportación y leo y veo y digo, joder, es que no me cuadra. Pero es que no me cuadra casi por una centuria, o sea, bueno, no tanto. Pero yo creo que, bueno, no sé, todo lo que dicen que aportó Paquiro estaba ya. Y estaba ya incorporado, ¿no? Como hemos visto esto. Por lo tanto, insisto, es una cosa que yo me encuentro por el camino. Yo no voy buscando, no voy buscando ello, no voy buscando el intentar bueno, pues, deshacer mitos, pero sí que parece que efectivamente muchas de las supuestas aportaciones de Paquiro están claras. O sea que, no sé. Alberto. Sí. Enhorabuena por tu presentación y tu fondo histórico. Muchas gracias. Oye, aunque en el vídeo comentas que más o menos tú has estado indagando hasta 1920, ¿tienes alguna documentación relacionada con los vestidos de las mujeres toreras? No. Las mujeres toreras, a ver, sí y no. Tengo yo una chaquetilla y una taleguilla que tengo la cierta certidumbre de que pudo pertenecer a una señorita torero y a ver si un día la podemos sacar y la podemos ver por varios motivos. De lo que yo entiendo insisto, estos son ya pues opiniones. Las señoritas torero, bueno, pues a finales, ¿te refieres a las que operaron a finales del siglo XIX, las que tuvieron en el siglo XIX, ¿no? Las famosas, aquellas que Guerrita decía que si ellas que él no toreaba en las plazas que habían toreado ellas, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que, porque esta pieza que tengo, que te digo, que creo que perteneció a una de ellas, es mucho más antigua
de la época esa. Por tanto, ¿qué es lo que pasaba? Pues que evidentemente reutilizaban ropa taurina o para torear que ya otros desechaban, no se hacían, no estrenaban, como pudiera ser Garrita, Mazzantini, en fin, todas los primeras espadas. Entonces, bueno, pero como te digo, es una opinión, ¿eh? No tengo nada constatado de que eso sea así, pero yo, por este tema que te digo, es una chaquetilla cortísima, fíjate, no sé si recuerdas las fotos de las señoritas torero, eran muy bajitas. Y bueno, y esta pieza es igual. Y luego en una revista, no recuerdo cuál es, Nuevo Mundo, una de estas de finales del 19, es que no recuerdo cuál es. Vi una foto de esta revista en internet que la vendían en una página web y la compré. Y esa foto con ese traje que viste una de ellas es muy similar, muy similar. Y entonces, pero esa es mi opinión. Para mí estaban, y como te decía, es mucho más antiguo esa pieza de lo que ahí se muestra. Por lo cual, evidentemente, yo entiendo y creo que es así, que las señoritas torero, como se llaman, tenían mucho rechazo, ¿no? Una de ellas estuvo casada con Eduardo Serrano, que fue también un novillero, bueno, no sé si iba a tomar la alternativa, que murió por heridas en una corrida en Francia. Eduardo Serrano. Entonces, una de ellas creo que eran y yo creo que eso es lo que sé decirte de las señoritas torero. No te puedo decir. Gracias. Y otra curiosidad, que no sé si seguirás un poco el mundo de la moda, supongo que sí, obviamente. ¿Más o menos tienes alguna relación o sabes aproximadamente qué modistas actuales basan sus desfiles en trajes de torear, no? No, a ver, yo todo lo que sea antiguo, vamos, ahí me encanta y sigo, no sigo ninguno. Caprile defiende mucho el tema taurino. Sí, bueno, hay muchos franceses, sí, por eso te lo preguntaba. Te lo digo, yo, a ver, soy un poco ahí, como decirte, autista en ese sentido, ¿no? Me centro en esto y bueno, pues la verdad que no me preocupa pero es una buena sugerencia. A partir de ahora me voy a dedicar también a mirar el mundo de la moda, no cabe duda. Sí. Sí, bueno, comentan cuando Luis Miguel reapareció en el 73 que el diseño de su vestido de torear se lo hizo Picasso, ¿no? Sí, bueno, eso sí es cierto, eso sí. Creo que se hizo tres vestidos y uno de ellos le tiene Juan Barco, seguro. Y los otros dos, sinceramente, no recuerdo dónde estaban, pero creo que se hizo tres con ese diseño, vamos. Que era muy ligero, bueno, pues sí. Preciosos además, preciosos. Sí. Alberto, gracias. Muchas gracias. Ha sido una presentación estupenda, como ya nos podíamos imaginar. Y yo te quería preguntar una cosa. Yo no sé si te has fijado tú en el calzado, No, vale. Porque... A ver, el calzado, tengo algo por ahí de principio del siglo XX, pero no es una cosa que me llame la atención en el sentido que a ver, es muy similar. Sí. Quizás antiguamente voy a decir, no sé si llaman así, los lazos o la lazada que tienen la manoletina o la zapatilla de torear es más grande cuanto más antiguo cuanto más atrás nos vamos. Pero no es un elemento que me haya puesto a mirar, entre otras cosas porque solo tengo una. Entonces, porque yo intento, como decirte, como comentaba, la suerte es un poco de tener las piezas en la mano, ¿sabes? Si no, pues acabas especulando con que el traje aquel de Francisco Romero, de Coleto de Ante y Hebilla y no sé qué, pues lo das por bueno. Y entiéndeme, entonces tú vas viendo cosas que dices, joder, es que hay cosas, como te decía antes, hay cosas que no te rechinan, o sea, que te rechinan, que no te cuadran. Y un poco me pasa también con lo de Francisco Montes. Yo, oye, pues lo siento en el alma, pero es que es lo que me encuentro. Entonces, manoletín, o sea, zapatillas de torear, como no tengo solamente unas,
pues no me he puesto a indagar. Monteras sí tengo más, tendré como 11 o 12, y eso pues quizás lo tengo un poco pendiente, sinceramente. Es otro tema, eso sí lo tengo pendiente, eso sí que quiero un día meterme a fondo con ello, porque es un tema muy interesante también. El tema de es mucho más, como decirte, es más reducido un poco, pues porque oye, estamos hablando de una sola pieza, ¿no? Aquí tenemos pues la chaquetilla, el chaleco, no sé qué, como decía antes, ¿no? La chupa, la calzona, en fin, hay más piezas, ¿no? En las que hay más, no solo más piezas, sino más elementos. Tenemos pasamanería, tenemos bordados, en fin, otra cosa muy interesante que empecé a mirarlo un poco son los bordados del siglo XIX, de dónde vienen esos bordados, ¿no? También lo tengo un poquito pendiente de meterme con ello. Yo como le comentaba también a Carlos, como te comentaba también hace unos días, a ver, yo no soy experto en nada, o sea, no soy experto en tejidos, no soy historiador, no soy experto, o sea, eso es un poco, entonces, pues voy aprendiendo un poco de lo que otras personas me van surtiendo, digamos, y de lo que yo tengo y que puedo tocar y puedo ver, ¿sabes? Eso es un poco, pero bueno, lo de las monteras es un tema que sí que tengo un poquito pendiente todavía por meterme con ello. Y de las zapatillas, decirte eso, que cuanto más antiguas eran, el lazo es más grande, eso sí. Y que de lo que yo he visto, creo que todas son negras. Las medias también es un tema interesante. Fíjate que además son una pieza muy, muy complicada de conseguir, porque se manchaban de sangre y eran blancas y evidentemente nadie las quería. Entonces es un tema que es complicado. Pero los cuadros y los grabados más o menos mantiene como un calzado muy sencillo, ¿no? Plano, o sea que sí. Parece que eso sí es una constante, ¿no? Eso es una constante, sí. Sí, eso es. Pues no sé, yo encantado, oye, de haber compartido con vosotros este momento y mis... Sí, Alberto, yo no sé si se me oye porque tengo problemas. Se te oye, se te oye. Sí. Oye, ¿qué mercado hay de todas estas cosas? Es decir, ¿dónde? No nos cuentes tus secretos, pero parece que tu última adquisición provenía de las últimas de Estados Unidos. Sí. Cosa que no me engaña porque Estados Unidos, efectivamente, entonces se come el mejor jamón de jabugo, ¿no? Pero bueno, pues es muy variopinto. Dime. No, que es que no te oigo. Simplemente que sí que nos cuentes tus secretos, que dónde están estos objetos tan del patrimonio cultural español. Pues a ver, hay de todo. Yo te puedo decir que de Estados Unidos hay bastantes cosas. También es muy significativo el hecho también de que si como sabéis, en el siglo XIX, a ver, también son un poquito teorías y especulaciones, había muchos viajeros que venían a España y que quedaban impresionados con todo ese tema taurino, y yo entiendo que por ahí también han podido salir muchas piezas de aquella época, ¿no? Fuera de España. Yo he conseguido cosas en Suiza también. En Suiza. En Estados Unidos es el país que casi más, sinceramente. Digo fuera de España, evidentemente. En España, y luego, pues, a ver, Internet es una gran ayuda. Y no cabe duda. Y luego, pues, el boca a boca funciona mucho, el rastro también. Pero luego también hay que saber un poco también, claro, pues que eso es a base de equivocarte, pues ya sabes lo que estás viendo. Por ejemplo, hace muy poco, una pieza impresionante que he conseguido, que es una banderilla con una cabeza de toro en relieve, una especie de pequeña escultura de toro en relieve, ¿vale? Pues eso salió en subasta
y salió en €1 y nadie pujó. O sea, es que la gente quizás no sabe, a veces no saben ver lo que, o no aprecian lo que, o no. Entonces, a base de equivocarte, pues ya, digamos, que yo compraba esto que es que no valían para nada y que me gasto el dinero y bueno, tengo que los tengo ahí pues prácticamente guardados. Entonces, pues fíjate, pues fijaros, luego hay que saber un poco ver las cosas, ver lo que tiene delante y ver lo que... Y luego hay gente que ha pagado auténticas burradas por cosas que no valían tanto, ¿no? Entonces, pero claro, eso es a base de experiencia, ¿no? Básicamente. Pero vamos, como sitios exóticos, estaba pensando alguno más, pero es Estados Unidos y Suiza, e Inglaterra, por supuesto, Inglaterra también, Inglaterra, que se me olvidaba, Inglaterra también ha conseguido cosas interesantísimas. Y luego en España, pues el rastro, pero el rastro poco porque el rastro está como muy trabajado ya, ¿no? Y luego, pues el boca a boca también funciona. Hay gente que me conoce, ¿sabes? ¿Alguna pieza? Carlos, ¿tú sigues? No, voy a comentar que alguna pieza, Alberto, ¿verdad? Nos han comentado, pero cuando a alguien le llega por herencia y se cree que tiene el tesoro del Titanic, la caja fuerte del Titanic con todas las joyas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alguna pieza que te dice, oye, Alberto, que hay unas personas que quieren vender tal, pero ahí lo peor es eso, cuando te has llegado por herencia una pieza. Había uno en concreto que me decía, y el tío le decía convencido, o sea, el tío, ya que no me estaba engañando, pues un poco, oye, porque ya sabes que está intentando acordar aquí. No, que decía que tenía un vestido de Gómez de Lesaca. Y digo, joder, oye, mira, me interesa, mándame fotos. Bueno, pues me mandó un traje de los años 40, ¿sabes? Entonces, pues, y bueno, pues el tío se me enfadaba, y digo, bueno, vale, no pasa nada, oye, yo con mi dinero y tú con tu traje, o sea, que aquí cada uno, porque, no sé, ya no me acuerdo de lo que me pedía, ¿no? Pero que no, hombre, que esto no puede ser de Gómez de Lesaca, ¿cómo que no? ¿Cómo lo pone usted en duda? Que mi padre me dijo que mi padre se lo dio un cabo de la mili, no sé cuántas, que hizo con él, o sea, unas historias que, bueno, pues nada, así que ahí quedó la cosa. Y luego otras herencias que sí, que efectivamente... que, bueno, pues un torero con más o menos afamado, que son 4 o 5 hermanos y cada uno quiere lo que vale el traje. Entonces, pues si el traje vale 1.000, imagínate, pues piden 5.000. O si vale, ¿sabes? Pues esa es un poco la casuística que te encuentras por ahí. Es muy variopinta, la verdad, es muy variopinta. Oye, Alberto, otra pregunta. Dime. ¿Cómo, tú que llevas estudiando la evolución del vestido toreal, cómo crees que puede evolucionar a futuro? Joder, qué buena pregunta. De las más difíciles que... Y otra más fácil. Dime. Para ti, ¿quién es el torero que mejor viste? Hombre, Morante. ¿Has visto la montera que está sacando últimamente? Sí. De hecho, yo creo que se ha basado en fotos mías, porque a mí me las pidieron a su vez un intermediario, pero bueno, esto ya es también, algún día se lo tendré que sacar. Y vale, ¿y cómo será el traje del futuro? Pues fíjate, a mí me encantaría que Morante nos sorprendiera, ¿no? Un poco también, ¿no? Porque si ves, está un poco combinando los vestidos de post, digamos, Joselito el Gallo, que no llevaban alamares, no llevaban golpes de traje en la chaquetilla y están todos bordados, son preciosos. Tengo una chaquetilla ahí en grana y plata y son preciosos. Pues está un poco, digamos, yo le veo a él como que está un poco investigando en el pasado, combina cosas, incluso tiene alguna muy similar a los bordados que se hacían los picadores en el siglo XIX, ¿vale? Eso se ve claramente. Que tampoco llevan alamares, etc. Entonces, yo me gustaría que nos sorprendiera con algún... fijaros que antes hemos comentado lo de Dominguín, ¿no? Pues oye, pues hizo ahí, bueno, pues yo creo fantástico, ¿no?
Y luego pues le daría mucha más variedad un poco a lo que sería la fiesta, ¿no? Partiendo de la base de que hoy se viste muy bien y sacando unos vestidos preciosos, o sea, preciosos, partiendo de esa base, ¿eh? Pero sí que, pero no sé, no sabría responderte, y yo me gustaría que el maestro Morante nos sorprendiera con algo, ¿no? Yo que he visto Dune, te puedo decir que en el futuro se parecen mucho los trajes a ahora, ¿eh? Sí, sí. De hecho, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que yo no estoy, quizás un poco, bueno, pues sí, al principio estás en la evolución, a ver cómo era esto, cómo deja de ser esto, cómo tal, y te das cuenta que alguien del siglo XIX, si levantara la cabeza y viera un traje de ahora de luces, lo sabría distinguir perfectamente. O sea, perfectamente sabría lo que es. Es un traje de luces, eso es un traje de luces. Perfectamente, porque es que no te a ver, han cambiado muchas cosas, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Los chorrillos más cortos, en fin, hay muchas cosas que han cambiado. Pero en esencia, cualquiera que vea un traje del siglo XIX ve. O sea, alguien del XIX podría ver un traje de ahora y lo podría identificar sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Pepe, yo creo que ya nos tendremos que ir a dormir todos, ¿no? Yo lo que sí, Carlos, sí, pues puesto de aquí lanzo una invitación, el que le apetezca venir por casa un día y verlo tranquilamente y hablar de toros, y pues yo encantado de la vida, vamos, estamos entre amigos y merece la pena, ¿eh? Sí, cuando queráis, ¿eh? O sea, no tengo... O venís con Juan, que se sabe el camino, y con Carlos, con los dos, y con Blanca también. O venís todos, que conocéis el camino. Doy fe que es una experiencia muy, muy especial. De poder... Sí. Porque cuando vas a un museo, yo siempre digo que ir a una subasta está muy bien porque tocas las antigüedades, lo ves y tal, pero ir a tu casa y poder ver esos trajes, tocarlos, admirarlos y todo eso. Sí, no solo los trajes, las monteras, las banderillas, esto es una maravilla. O sea que no rechacéis esta invitación que... Sí, no tengo ningún problema. No, yo cuenta que voy a llevarte a mi hermana y a mi cuñado, los de Sevilla, porque están deseando. Una pena que hoy justo están volando de Londres a Sevilla, entonces no... Pero vamos, que van a ver la grabación con muchísimo ¿Les mandaste las fotos? Sí, se lo mandé a todos mis hermanos, están todos fascinados. Qué bueno. Que seguro que organizaremos una expedición, por lo menos familiar, seguro. Así que ya iremos hablando. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. A vosotros. Fantástico. Yo encantado de compartir. De verdad. Gracias, yo encantado de compartir. Si lo bonito de esto es pues, con personas como del mundo, pues joder, pues compartirlo y ya está. A ti te pasa como Dominguín, que lo tienes que contar, ¿no? Si no, como si me hubiese ocurrido, ¿no? Esa es muy buena. Sí. Muy bien. Oye, pues se ha grabado muchas todo gracias. O sea muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos por compartir nuestros amigos. A vosotros.